Perfecto. Ahora sí. Buenas noches a todos los que se están conectando en este momento. Sí. Como habíamos hablado, estamos en un episodio más de Vive tus sueños, no tus miedos, el podcast. Les pido que me dejen saber si nos están escuchando bien, si no hay feedback, está todo en orden. Pues me dejan saber, porque es importante, ¿verdad?, para poder continuar. Y como habíamos hablado, estamos en una edición especial. Vamos a hablar sobre el tema liderazgo y los negocios. Como habíamos anunciado, y hemos tenido unos problemitas técnicos para comenzar, pero ya estamos aquí y esperamos tener una conversación. Tenemos a Rafael Borrallo, una persona muy talentosa, multifacética, emprendedor, y que podemos tener una conversación de el liderazgo, los negocios, que esperamos que sea bien provechosa para cada uno de ustedes. Este video pues va a salir por podcast, por Spotify, por todas las plataformas, y también esperamos también subirlo a YouTube. ¿Para qué? Para que usted también pueda entonces hacer referencia y como decimos nosotros, ¿verdad? La última vez vamos a estar dando unas capsulitas de oro, como yo digo, unos nuggets, golden nuggets, que son claves, de acuerdo a la experiencia de Rafael, a mi experiencia también como coach, como líder. Y por eso es que estamos aquí, para hacerle bendición. Y como le decía, Rafael Borjallo es un emprendedor, tiene mucho conocimiento del liderazgo porque está actuando, está llevando a cabo sus proyectos, ¿verdad? Como tal vez tú que quieres realizar tus proyectos, quieres emprender, y queremos que esto sea una conversación motivadora y demás. Así que vamos a comenzar. Gracias, Rafael, por estar aquí compartiendo esta conversación conmigo. Y sabemos, ¿verdad?, que hemos tenido nuestros retos en esto, poder lograr la conversación, pero es parte, como estábamos hablando, del proceso. Así que quiero que nos hables un poquito de ti y de tu vida, un poquito de quién eres y quién es Rafael Borrallo, básicamente. Saludos. Bueno, primero, gracias, Eliezer, por la oportunidad y a todos los amigos que por allí de repente van a estar mirando o que precisamente están mirando. Gracias por darnos la oportunidad en el round 2, ¿verdad? Porque por Exacto. ahí tuvimos unos problemas técnicos, entonces logramos cuadrar y bueno, aquí estamos. Bueno, la persona mía, yo crecí en México. Mi carrera principal es ser arquitecto. Estudié casi mi carrera de arquitectura, la ejercí mientras estudiaba y a la vez estuve por allí impregnado en la industria de la gastronomía por muchos años. Entonces tengo aproximadamente unos 25 más, así se dice, ¿verdad? 25 plus Correcto. años de experiencia en la cuestión de la industria gastronómica. Entonces, a la misma vez, jamás me imaginé que iba yo a llegar a tener la oportunidad de poner en práctica y la creatividad que adquirí en la carrera de arquitectura, que las iba yo a fusionar. Y bueno, hoy por hoy me dedico a hacer un trabajo importante en una empresa que se llama Eat Clean Chicago. Es una compañía de aproximadamente 5 años de existencia aquí en la ciudad de Chicago. Y bueno, vamos echándole ganas. Hoy por hoy es una de las compañías que vienen fuerte por allí y me desempeño como chef ejecutivo de esta compañía. Entonces jamás me imaginé que la experiencia de estos tantos años en la industria gastronómica, más la creatividad de mi carrera principal, que era la arquitectura, se iban a fusionar y iban a hacer un gran impacto en la cuestión esta de llenar las barriguitas y las pancitas de las personas con una gran sonrisota. Así Exacto. que, bueno, a eso me dedico y a su vez
ninguno de estos personajes que trabajaban o trabajan conmigo tenían la idea precisa, al igual yo estaba un poquito más cerca, pero obviamente lejos de todo esto, este conocimiento. Desarrollamos juntos un crecimiento de liderazgo en los negocios, algo que me parece muy difícil y que es la columna vertebral de todo esto. Y bueno, esa es en pocas palabras la experiencia mía, los años en la gastronomía y ahora desenvolviéndome con un rol tan importante como es el desarrollo de las recetas, de los productos que prácticamente venden en esta compañía. Así que, bueno, eso es poquito de lo que he hecho. Qué bien. Y muy interesante cómo esas dos, ¿verdad? Carreras se pueden unir en una. Y lo importante que es esta industria, que es la gastronomía, que es la comida, sumamente importante y requiere unos elementos bien importantes como es la creatividad, como es el liderazgo, el carácter, y Sí, más y más en esta temporada donde la industria al principio del COVID recibió un golpe muy fuerte, donde todavía hay restaurantes también que están batallando para estar relevantes y hacerse disponibles con todos estos retos. Y ahí es que yo creo que también podemos entrar al tema del liderazgo y qué papel juega el liderazgo, tanto para empezar a emprender como también mantenerse en la industria en estos momentos difíciles. Yo creo que eso es una prueba de liderazgo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de liderazgo con entonces la industria donde tú estás, que tiene sus retos? claro. Bueno, si hacemos un recuento histórico, en este año 2020, por allí por los primeros 3 meses fue cuando empezamos a mirar que se anunciaba la pandemia. Nadie esperaba que fuera a pasar todo esto que sucedió. Cierre de escuelas, cierre de lugares públicos y por tal razón muchos restaurantes cerraron sus puertas al servicio. La cuestión de la pandemia nos marcó a muchas personas y a muchos negocios de una manera impactante. Yo creo que algunos de ellos jamás se volverán a reponer y por eso es que cerraron. Algunos otros tuvieron que innovar, ¿verdad? Y lograron alcanzar a agarrarse de la industria esta del Internet y pudieron lograr sacar su negocio a flote. Pero yo creo que pocos negocios tuvieron la oportunidad de tomar ventaja de este momento tan crucial y tan difícil en el desarrollo de los negocios. Y bueno, nosotros veníamos planeando una plataforma donde todo lo que los clientes podían ordenar era a través de la plataforma del Internet. Así que cuando nos pegó esto de la pandemia, pues estábamos de alguna manera listos para recibir ese golpe. Pero esa es la Oh, parte sencilla, ¿verdad? La parte sencilla es esa, o sea, de alguna manera, sin saberlo, caímos en esa transición. Pero la parte interesante que tú mencionas es la de emprender. Entonces ya te imaginarás el tremendo miedo que se siente cuando no tienes a dónde ir, no tienes con quién contar, pero tienes una idea que te come la cabeza, el corazón y la mente y dices, yo quiero emprender en esto. Esa es la parte difícil, porque esta compañía emprendió hace 5 años. Pero hace 4 años es cuando nos tuvimos que confrontar precisamente con esta pandemia y estas realidades del negocio. Entonces, la cuestión del emprendimiento en comparación con lo que el mundo de afuera empieza a desarrollar, es donde necesitas ese gran escudo o esa estructura, a lo que yo le llamo la columna vertebral del negocio, que es el liderazgo. el Y liderazgo. yo creo que es una de las partes que no solamente a nosotros nos ha sostenido, sino que ha sostenido a cientos de negocios y negocios de gran escala, donde la cuestión de la idea, del emprendimiento, de la innovación, va agarrado de la mano del desarrollo del liderazgo. Entonces, si la innovación está perfecta,
la idea es fresca, pero el liderazgo carece de estructura, entonces es una cuestión de retroceso. Pero si amarras la cuestión del emprendimiento, la idea, la innovación, junto con una columna vertebral fuerte, que es el liderazgo, lo que encuentras es una forma de unas alas, que empiezas a levantar vuelo poco a poco y eventualmente logras ser exitoso. Y esa para mí es clave, unir la parte emprendedora y la parte del liderazgo. Entonces, Exacto. para nosotros, al igual de muchos negocios, tuvimos la oportunidad de probarnos en fuego. Y este 2020 fue precisamente eso, la prueba del fuego para nosotros. Quisiera también que si las personas están escuchando, dejaran sus comentarios, cómo se han sentido, si tienen alguna idea de emprender algo y se han sentido detenidos por algo. También déjenos saber en los comentarios y déjenos saber sus preguntas también en este video que va a estar también grabado aquí y podemos contestarle. Y ciertamente, viste un punto bien importante, esa innovación es importante. Yo puedo tener las mejores ideas para innovar, puedo tener ideas. Yo creo que la mayoría de las personas tienen grandes ideas. Lamentablemente, pocas de esas ideas las vamos a ver en la práctica. Y es precisamente por ese detalle del liderazgo, porque el liderazgo también te impulsa a querer aprender, porque quieres estar innovando, quieres alcanzar ese sueño, porque todo comienza también con un sueño. Tienes que tener un sueño, tienes que tener un propósito, tienes que tener algo que yo digo, a veces algo que no te deje ni dormir muchas veces, porque es algo constante, y eso es lo que a mí yo experimentaba siempre con el deseo de enseñar, con el deseo de coachar a la gente. Cuando empecé en la pandemia a traer contenido, a crear un podcast sin saber lo que hacía, básicamente, pero el sueño, pues ese sueño, esa necesidad de intención, de propósito, de que hay algo que tú tienes que hacer, pues ese sueño te va a dirigir a poder realizar las cosas necesarias que tienes que hacer, que muchas veces no son las más divertidas, ¿eh? Pero hay que entonces entrar el liderazgo, porque el que tiene liderazgo está dispuesto a hacer aquellas cosas que el que no tiene liderazgo no está dispuesta a hacer, ¿verdad? Y ahí es que entramos entonces en la responsabilidad que también discutimos ambos, esa responsabilidad. ¿Cómo ves entonces el ser responsable, el qué papel juega en todo esto, ¿verdad? Bien, me ha gustado mucho, especialmente lo que has hablado en el tema del significado y del propósito, ¿verdad? Toda idea, de alguna manera, proviene de algo profundo de nosotros. No solamente en el área laboral, financiera, o en este caso, en la cuestión de los negocios. El liderazgo no solamente se refleja allí, es decir, ahí es donde hay mucha luz, donde te das cuenta cuando muchos liderazgos aparecen, ¿verdad? Pero en lo personal y lo que yo he leído y lo que he investigado y lo que me he dado cuenta a través de todos los años, es que el liderazgo no comienza cuando te dan una posición o un título. Es decir, comienza desde mucho más antes. Puedo pensar desde la cuestión formativa de la persona en una edad temprana, 9, 10, 11, 12 años. Pero lo que has dicho me llamó la atención de manera en mi memoria, porque los sueños que todos tenemos, los deseos de emprender una idea, deben tener una ancla en donde reforzarlos, y esa ancla, como lo has mencionado, se llama la responsabilidad personal. Entonces, no sé por qué se me ocurrió ahora en este momento la idea de cuando tenemos ideas de emprenderlas, hay que emprenderlas, hay que llevarlas a cabo. Algunas de ellas no nos dejan descansar, no nos dejan dormir. Hay que ir, pero la idea debe tener un propósito, un significado y una
de tantos propósitos y significados que debe tener el emprender, significa el mejorarte a ti mismo, no financieramente, no solo, sino mejorarte desde el fondo de quién tú eres. Y déjame explico, no sé si han escuchado la historia del famoso rey Midas. El famoso rey Midas una vez tuvo la gran idea de que todo lo que tocara se convirtiera en oro, ¿verdad? Entonces empezó a tocar diferentes objetos y todo se convertía en oro, adquirió muchísimo oro. Pero cuando le dio hambre, ¿qué sucedió? Tocó una manzana y no la pudo comer porque estaba resuelta, se había convertido en oro. No sé realmente hasta dónde podríamos extender la historia, pero tú te imaginas el final de alguien, y esto no es un cuento, Eli, es una realidad. Hay personas que llevan su idea a un nivel tan alto que precisamente esa idea, esa innovación, pierde el propósito, pierde el significado de aquel momento especial y logra por consumirlos, o consumirlo a toda la familia, o consumir la vida. Lo contrario a todo esto es tener una idea de emprendimiento que pueda desarrollarte a ti como persona, que pueda hacerte rico a ti, pero no financieramente primeramente, sino que te pueda enriquecer como ser humano. Y ahí es donde está la clave de la responsabilidad. Luego, cuando logras meter esta idea en esta gran bolsita de ser una persona responsable, que emprende, que piensa, entonces cuando se te da la oportunidad de encontrar un local o de entablar un negocio, una relación, ya vas con esta fórmula que se llama la responsabilidad propia. Y donde quiera que te pongan, logras ser exitoso. ¿Por qué? Porque no es el título lo que te da la forma de pensar o la forma de ser, sino es aquella responsabilidad propia que después se convierte en esa oportunidad para dirigir a otros. Sí, Yo creo que es que mucha gente no toma en cuenta y acaba como el rey Midas, tocando todo, tratando de convertirlo en oro o en números o en billetes y acaban absorbidos o derrotados por una idea buena, pero que sin propósito y sin significado, en base a una vida responsable, acaba tirando todo de manera triste. ¿Sí? Un detalle, como estás diciendo, la responsabilidad personal y una de las cosas bien importantes del liderazgo, que si tú quieres comenzar a ser líder, primero tienes que comenzar a liderarte a ti mismo, que tiene que ver con el crecimiento. Sí. Y una de las formas de tú empezar a crecer es proponiéndote metas. Entonces, y empezar a desarrollar ese liderazgo, porque la gente no se da cuenta que el propósito de una meta, y esto es algo que yo aprendí hace mucho tiempo y cuando lo pude internalizar, dije, es algo verdaderamente profundo y extraordinario a la misma vez, porque el propósito de una meta, ¿verdad? No es llegar a la meta, pero eso es parte de. Pero el propósito de una meta es en quién tú te vas convirtiendo en medio del proceso. Me explico. Tengo una meta de abrir un negocio, tengo una meta de estar en mi peso ideal. Esa meta requiere una serie de pasos y una serie de compromisos que van a ir desarrollando, edificando y fortaleciendo unas habilidades dentro de ti, va a traer un crecimiento dentro de ti, va a desarrollar un carácter dentro de ti. Entonces, para nosotros emprender todo esto, parte del liderazgo, entonces, es que tú tienes que tener una visión. Entonces, tienes que proponerte una meta, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pero muchas veces no entendemos esto. Parece ser que simplemente es llegar a la meta, ¿no? Pero ¿quién tú te convertiste
¿En qué me tuve que yo convertir en esta pandemia para poder llegar a donde estamos, para poder mantenernos? Entonces, esa es la lección. Hay situaciones y hay eventos en nuestra vida que nos hemos propuesto, hasta aquí llegamos, yo voy a realizar esta meta en mi vida, y al final no somos los mismos. Tenemos un cúmulo de experiencia y nuestro liderazgo se ha fortalecido de esa manera. Hoy precisamente compartí un pensamiento que decía edificar de una manera, o sea, ir rápido edifica el ego, pero cuando yo voy lento, edifico mi carácter. Cuando yo tengo éxito, por ejemplo, el éxito hablaba, cuando yo tengo éxito rápido, eso puede levantar mi ego, pero cuando yo tengo éxito lentamente, ese proceso entonces pues va a edificar mi carácter, va a levantar mi carácter. Y cuando hablamos de carácter y hablamos de quién tú eres en realidad, hablamos de que cuando tú tienes carácter fuerte, la gente piensa y pone en carácter como lo confunde con temperamento, vamos a decir, el temperamento es una cosa, pero el carácter es quien tú eres, el carácter es lo que te va a llevar. Un carácter fuerte significa que tú no te vas a doblegar por lo que la gente dice, por las cosas exteriores, sino tú tienes tus principios interiores que te van a llevar a eso. Y yo creo que para todo lo que en tu línea en cualquier emprendimiento que uno haga, es bien importante entender ese desarrollo personal, como estás diciendo. Es otra cosa cuando tú entonces estás responsable contigo mismo. Entonces yo digo, no, yo me tengo que convertir, yo tengo que crecer, como estabas diciendo, el crecimiento personal, de ahí es que salen todas las demás cosas. ¿Qué piensas? Hay un dicho sagrado que dice que antes de fijarte de el palo de tu vecino, fíjate la viga que está En la vida que atravesada en tiene. ti. Ese versículo de la Biblia me gusta mucho porque nos enseña algo, nos enseña que es doloroso, es bastante complejo tratar de sacarse algo de uno mismo que de sacar uno de alguien más, entre otros significados teológicos, ¿verdad? Pero la cuestión esta práctica me llama mucho la atención porque, mira, a veces nosotros creemos conocer a muchos, pero en realidad la mejor persona que conocemos es a nosotros mismos. Nadie conoce nuestros miedos, nuestras fallas, nuestros defectos como nosotros mismos. Y por allí alguna persona cercana a nosotros, pero cuando se trata del mejoramiento personal, la mejor persona que tú conoces eres tú mismo. Y a veces es difícil aceptarte con todos tus errores, a veces es difícil mirarte al espejo y reconocer que tienes ciertas cosas que no te agradan, pero a la misma vez te capacita para poder mejorarte a ti en comparación contigo mismo el día de ayer. Es decir, no tienes que ser de la noche a la mañana blanco a negro o negro a blanco, pero ese mejoramiento personal es sumamente esencial. Esto en los negocios se refleja de esta manera. Hace aproximadamente un mes tuvimos una junta con los ejecutivos de la compañía y logramos tener en clave las proyecciones de los negocios, es decir, cuánto dinero tengo que gastar en la comida, cuánto tengo que gastar en el mercadeo, cuánto tengo que gastar en la mano de obra de los empleados. Hicimos las proyecciones, pero por ahí encontramos que cada quien se nos daba una responsabilidad. Tú ibas a cuidar el presupuesto y la proyección del siguiente mes de tal área de la compañía. Y pusimos los sistemas, es decir, vas a ocupar esta computadora, vas a guiarte mediante esto, vas a gastar esto, etcétera. Pusimos lo que le llaman los presupuestos. Todo estaba en la mesa y según lo habíamos entendido, todo estaba definido. Pero ¿sabes qué? Un mes después, cuando nos volvimos a juntar, había un área, aún con sistemas, aún con proyecciones y aún con presupuestos,
que simplemente había caído totalmente de la proyección. ¿Sabes cuál fue el elemento? ¿Cuál? Fue la parte humana, la parte irresponsable, la parte que te deja preguntando, pero ¿cómo es posible, si tenías todas las herramientas adecuadas, cómo es posible que no lograste encontrar las expectativas? Y volvemos a lo mismo, porque el carácter de esta persona es necesario para desarrollar el rompecabezas de esta compañía a nivel de negocios. Entonces, ¿qué es lo que haces? O la frustración es sumamente alta porque si hay gente sentada desarrollando presupuestos, proyectos, ideas y te las entregas a alguien que es un líder o que se hace cargo de esa área, lo menos que puedes esperar es que no sea responsable. Puedes pensar que va a fallar, puedes pensar que algún producto va a salir mal o que algún cliente se va a ir de la lista de compras, pero menos esperas que la persona que ha tomado la responsabilidad simplemente la deje colgando. Y eso es lo que sucede en las relaciones, en los negocios. No importa cuánta herramienta de manera material, computadora, puedas dar a las personas. El carácter de un líder basado en la responsabilidad y en el mejoramiento propio, al final es lo que hace la diferencia. Y cuando unes un carácter fuerte, o en este caso que no es temperamental, sino es una responsabilidad, una honestidad, una integridad, ¿verdad? Como lo hablamos hace 8 días, y lo unes junto a un grupo de personas de la misma calidad, lo que obtienes es una junta sumamente fuerte. Pero a lo contrario, cuando unes personas que no tienen interés en su crecimiento propio, que no tienen interés en su desarrollo personal y que se les da una posición de responsabilidad y de liderazgo, y juntas estas personas con estos caracteres tan indefinidos y tan perjudiciales, lo que tienes es la fórmula correcta para llevar a pique una compañía. Y entonces, Desastre. tienes que despertarlos. Sí. Porque hay dos oportunidades. Una, o mejoran, o dos, o mejoran. Porque la cuestión de negocios no es como en casa. No es como cuando eras niño. Aquí la responsabilidad es propia. Y en el área laboral, si tú no puedes con esa responsabilidad, bye bye. Correcto. No hay, lo hace, mejora, porque el mismo sistema te va a echar a un lado. Es parte de cómo trabaja el sistema. Me dice que se escucha un poquito de eco, pero pues no, vamos a trabajar con eso. Se escucha un poquito de eco por ahí. Anyway, pues ciertamente, cierto es, y precisamente eso es lo importante de el crecimiento y el desarrollo del carácter de la persona. Porque una persona que no desarrolla carácter, como bien has dicho en ese ejemplo, no es un terreno firme donde yo pueda esperar por esa persona, porque entonces esa persona no es una persona cumplidora, ¿cierto? Entonces, eso es parte del carácter. Una persona que te dice, puedes confiar esa responsabilidad en mí, y al final pues falla, pues eso son fallas de carácter bien, bien importantes. Y yo creo que todos tenemos margen para crecer en esto, pero si es como un texto en la Biblia que te dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Entonces, yo creo que eso es, si tú quieres saber, ver cómo una persona es en el carácter, ve a la palabra. Ve si pone la acción donde pone su boca. ¿Cierto? Claro. O sea, si tú respaldas estas palabras con acción. Y eso es sumamente bien importante. Si quieres comenzar a ser un buen líder en todo lo que emprendas, esa parte, esa conexión de boca, palabra y acción
tienen que ir de la par, porque eso inspira confianza. Inspira Sí, confianza. Cuando yo te digo, voy a estar allí y yo estoy allí y lo sigo haciendo dejo más constantemente, exacto, Rafael va a decir, claro. yo puedo confiar en él y porque me ha dicho algo y entonces ahí hemos estado. Y yo creo que es que todo el mundo puede crecer en eso y hoy en día hay tantos buenos ejemplos y recursos para nosotros poder adiestrarnos, entrenarnos y demás. Y que a mí quisiera tocar, Rafael, algunos puntos, ya que la hora avanza, y es que a base de la creatividad, ¿verdad? No quiero estar mucho tiempo, pero hablamos hace poco que muchas personas no se sienten creativas o piensan que eso está reservado para ciertas personas artísticas y demás. Y quiero que nos hable un poquito de eso. Claro. Bueno, en mi ramo, desde que empecé a estudiar esto de la arquitectura, del diseño gráfico, por allá el diseño industrial también, y por ahí nos metimos en la cuestión esta de la construcción, pues siempre estamos acostumbrados a mirar la fotografía de una casa bonita, con una teja bonita y un carro bonito por afuera. Pero en realidad no es como comienza así los diseños arquitectónicos. Comienzas haciendo rueditas, ¿sí? En una lámina de papel grandísima y empiezas haciendo cuadritos, empiezas haciendo líneas. Es decir, comienzas de lo básico. Es decir, no todos somos creativos en todas las áreas, pero todos tenemos un lado creativo. Entonces, la cuestión es descubrir dónde tienes esa creatividad, ¿verdad? Posiblemente eres creativo a la cuestión del oído, maybe la música se te da un poco de más creativo. Maybe eres una persona creativa en la cuestión de mirar un ángulo diferente, como los otros no pueden mirar quizás una combinación de colores o una combinación de ropa. A lo que voy es, la creatividad es algo que tenemos todos, ¿sí? Y es cierto, no todos somos igual de creativos como algunas otras personas, pero la razón es porque lo han venido trabajando. Es decir, así como tú ves una casa en una fotografía diseñada, con un auto, con un árbol, con una sombra, etcétera, no comenzó así la persona que lo diseñó. Y en este caso, hablando de mi propio experiencia, te repito, comenzamos diseñando, o más bien trabajando en líneas, en figuras geométricas, en sombras. Ya más adelante, cuando empiezas a desarrollar una técnica en tu mano, te mandan a dibujar árboles, te mandan a dibujar personas, te mandan a dibujar paisajes y eventualmente te empiezan a mostrar lo que son las medidas de las personas, los diseños, las medidas ergonómicas, y finalmente te dan entonces la tarea inmensa de diseñar, pero ya tienes una base, ya tienes una idea. La creatividad funciona igual, ¿sabes? Todos estamos expuestos todos los días a cientos de anuncios en la calle. Algunos tienen combinaciones de colores, como por ejemplo, Coca-Cola tiene rojo, blanco y negro. Pepsi tiene azul, blanco y rojo. Si quieres hacer algo, cópiate de esos tres colores y seguramente vas a encontrar un buen diseño. Pero cada negocio existente nos muestra la infinita gama de opciones de la creatividad. Correcto. Y yo creo que es algo que tú deberías explorar como persona, ¿me entiendes? Y una cosa sí puedo decirte, no digas que eres creativo o creativa. Al contrario, explora tu creatividad y te vas a sorprender con lo creativo que son los seres humanos. Y si no me lo crees, bueno, yo creo que tú y yo hemos tenido la salada experiencia, por no decir amarga, de hablar con un mentiroso. Son sumamente creativos. Son los más creativos y se requiere un nivel de memoria y una mentalidad muy buena para poder ser un buen mentiroso.
Claro. Eh, Entonces, porque tienes que tener un récord de todas tus mentiras y saber cuándo. Es muy difícil. Yo no sé cómo un mentiroso. Por eso es que muchas veces hay hasta una enfermedad, porque yo sí, no podría tener en o un mente cuánta mentira manipulador. voy a hacer. Y Fíjate, manipulación. Y sí, manipulación el también. manipulador es una persona creativa a un nivel Ujú. altísimo, pero en una tendencia negativa, Sí. ¿sí? Exacto, Pero, estamos viendo ese otro lado claro, del uso de la creatividad, como las personas que son falsificadores, son personas sumamente sí, creativas, las personas que timan a las personas, ¿no? Se hacen pasar, actúan, una serie de cosas que muchas veces decimos, mira, ese talento, bien usado, bien canalizado, eso es exacto. otra cosa que muchas personas que no entienden, como estamos diciendo, no se creen con ningún talento. Todos tenemos talento. Por Y supuesto. entonces, y a veces no vemos las cosas que hacemos como creatividad, y lo digo por experiencia propia. Ujú, Muchas veces yo no veía también el arte de comunicar, el arte de enseñar, eso como ser creativo. Hasta que empecé a decir y darme cuenta que sí, eso también es creatividad, porque yo estoy tomando distintos conceptos y fusionándolos en una fórmula, pues ahí está impregnada mi personalidad. ¿Ve? ujú. Esa es parte de mí, esa es una creación eh, mía. Entonces, ahí fue, pero yo nunca me consideraba creativo. Y con todas las cosas que hacía, cursos y demás, y nunca me consideraba creativo hasta que llegué a entender esa parte. Y sí, eso es parte de tu creatividad, porque eso es parte del conjunto de talentos que tú tienes. En Claro. otros se manifiesta de distintas formas. Y yo creo que muchas veces las personas dejan de explorar eso porque simplemente no caen en lo que tradicionalmente se considera una persona creativa, que normalmente son o personas en el arte de dibujo, por ejemplo, música, por ejemplo, poesía, por ejemplo, cosas de esa índola que son los tradicional, el arte normalmente tradicional o la creatividad tradicional que muchas veces se escucha. Yo creo que el error también, Eli, no solamente es lo que acabas de mencionar, pero el hecho de quererte comparar, tú, un ser individual, Uh -huh. único, que no hay nadie más como tú en el universo, compararte con alguien más, ese Uh es un -huh. error tremendo, porque la creatividad, número uno, es algo humano, todos como humanos lo tenemos. Dos, es algo intelectual, ¿sí? Pero no es competitiva. Es comparable, sí, pero no competitiva. ¿Por qué me refiero a comparable? Porque claro, tú lo comparas con los demás, pero en forma de compartir, pero no lo comparas para forma de evaluarte. Es Uh -huh. decir, ya tú eres humano, ya tú eres una persona pensante, por lo tanto la creatividad en ti ya es mágica por simplemente ser humano y ser pensante, ¿sí? Y cuando la compartes, lo que estás haciendo es comparando tus sentimientos, tu ser. Por eso es muy interesante, y déjame te lo digo rapidito, mi hija está estudiando ahora en la universidad psicología, y ella tiene una tendencia por la cuestión del pintar y todo eso, le gusta mucho. Entonces, Uh -huh. una de sus consejeras le dijo, oye, deberías de considerar graduarte como psicóloga y también buscar una carrera en el área del diseño gráfico. ¿Qué Uh -huh. tiene que ver psicología con diseño gráfico? Él le dijo, porque existe la psicología artística. Uh Yo -huh. me quedé así como ella, ¿cómo es eso? Y explica que hay ciertos psicólogos que definen el carácter de los niños cuando dibujan a una edad temprana. Uh -huh. O sea, es toda una ciencia todo eso. Entonces, a lo que voy, vuelvo y te repito, humanamente traemos impregnada esta creatividad. Tenemos que desarrollarla y compararla o exponerla afuera porque queremos compartir lo que somos. No queremos preguntar lo que somos Uh o -huh. medir junto a otros
para ver quién es mejor. Ujú. El poeta escribe porque escribe de su entraña. El arquitecto diseña porque diseña de su intelecto, de su Cierto. deseo de proyectar ideas. Entonces, tú como persona, yo como persona, tenemos que tener ese valor de mostrar nuestra creatividad al mundo. Y Ujú. aunque muchas veces el mundo nos lo tache o nos muestre que no es digno, sigue siendo nuestra creatividad. ¿Sí? Exacto. Y una vez que logras desarrollar eso, pues las puertas se abren para lo que quieras. Ujú, ujú. Estas son las metas y los obstáculos que el manipulador, el mentiroso ha roto. No le importa lo que digan, Correcto. porque solamente ocupa esa creatividad para su propio beneficio. Entonces, si lo inclinamos de la balanza correcta, podemos mostrar al mundo lo que sentimos, lo que somos. Ujú. Y eso es lo que necesita en estos días, ¿no? Mostrar esa creatividad con mucho valor y con mucha fuerza para cambiar el mundo de manera positiva. Exacto. Así que todo lo que nos está escuchando, saludo a los que se han conectado y se siguen conectando en este podcast live aquí. Así que bien importante, si no te sientes creativo, si siempre has pensado, yo quisiera ser una persona creativa, quisiera crear algo, comienza a explorar de todo. Todo lo que venga a tu mano a hacer, explorar es una de las cosas más enriquecedoras que tú como ser humano puedes hacer. Hay un texto que me gusta mucho que dice, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Sabes? Yo tengo que examinar todas las cosas. Examina el arte, examina el dibujo, lee libros de distintos temas. O sea, tenemos que exponernos a distintas experiencias. Lo mismo sucede con el servicio a Dios también. ¿Ves? ¿Cómo yo voy a desarrollar mi propósito, a descubrir para qué soy bueno, si no explorando distintas áreas, examinándonos? Tú sabes que y eso es algo que yo hablo mucho, hablo de estar en el subconsciente, nosotros vivimos muchas veces en un piloto automático, que es que nuestro subconsciente básicamente es el que gobierna las operaciones del día, y en otro podcast podemos hablar de eso, pero muchas veces tenemos que tumbar ese piloto automático y entonces llegar a ser consciente de lo que estamos haciendo, empezar a tomar el timón, ¿verdad? Y tenemos que interrumpir ese piloto, esa rutina, yo le llamo el loop de hábitos que tenemos y esa Claro. programación, y tenemos que empezar a interrumpirla para entonces poder llegar a lo que tú dices, explorarnos, autoexaminarnos, contemplarnos a nosotros mismos, que es algo que no hacemos, no hacemos. Yo he aprendido en esta pandemia, siempre he estado estudiando esos temas, pero he aprendido entonces más a conocerme más a mí. Vamos a conocernos más a nosotros. Ya, yo no sé si la gente tiene oportunidad, pero a mí algo que descubrí hace como 10 años fue tener la oportunidad, por curioso, salí en una mañana de invierno fría, salí al trabajo y miré que estaban cayendo copitos de nieve muy finitos. Y luego, como estaba frío mi auto, el cristal parabrisas, ahí se quedaron los copitos y no se derritieron. Fue la primera vez que dije, wow, los copos de nieve tienen figuras. No sé si las has mirado. Tienen Sí. figuras los copos de nieve. Y luego me pareció sorprendente, le tomé una fotografía, por ahí lo guardé y llegué a encontrarme con una investigación de que todos los copos de nieve son distintos. Uh-huh. Yo me puse a pensar, no puede ser. Hay miles, millones. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque a veces la gente pierde la oportunidad de visitar un museo, ¿verdad? O la oportunidad de ir a un acuario y mirar los cientos de colores y los cientos de extravagantes peces que existen. Pero es algo muy interesante que la gente
debe tomar en cuenta algo. Mira, por allí dice este versículo que la creación, los cielos, son el reflejo de las manos de Dios, ¿verdad? Ujú, ujú, La gloria de Dios. Entonces, lo que está mostrando en el nivel teológico es decir, mira la inmensidad, la suprema sabiduría que requiere construir un mundo ujú, funcionante. Pero la cuestión práctica es, admira, ujú. ve, tómate el tiempo. Exacto. Mira, cuando tomas tu café y Sí. le echas el agua o el café, ya, Ujú, exacto, le echas la leche, ujú, ¿sí? Y se empieza a tornar lo blanco. O sea, tienes que tener un efecto de sorpresa. ujú, La vida, la creación, la respiración, los pulmones, el corazón, todo lo que existe tiene un alto grado de efecto, de wow, de impresión. ujú. Cierto. Y es lo que hemos perdido. Y yo creo Cierto. que eso es lo que la pandemia nos enseñó, ¿no? Es like, no podía respirar cuando estaba enfermo. Entonces, yo creo que eso hay que retomarlo, es lo básico, ¿no? Es lo básico. Yo recuerdo que mi mamá decía, yo le decía, mamá, estoy aburrido. Y decía, está lloviendo, salte a ver la lluvia. Ujú, Salte a ver la lluvia. ¿Es un castigo o qué? Pero logré apreciar esas cosas que tenemos a diario y a la mano. Entonces, lo que dices es importantísimo, es decir, la creatividad, el desarrollo personal, ujú. el desarrollo en la sociedad, en la relación, en los negocios, va amarrado de todo esto, ¿sí? Cierto. Que significa tener una idea y tener el valor de implementarla, el tener el valor de autoconstruirte, de buscarte, de Ujú, corregirte, porque eres la mejor persona que te conoces, aunque te detestes frente al espejo, pero tienes la oportunidad de mejorarte día a día. Cuando te correcto. mejoras, se te abre la oportunidad de abrir un negocio, construir una empresa, hacer algo, y ya lo vienes haciendo, entonces lo logras porque tienes un sentido de responsabilidad. Ujú, Y tus fallas y todos tus errores que tú te miraste y lograste encontrarlos para corregirlos, ahora se ujú, proyectan en una empresa y corriges lo que una empresa necesita. Y ujú, corriges porque dentro de toda esa gama de errores logras mirar algo ujú. rescatable. Pues, Y claro. finalmente, en el caso de los años, acaba siendo una persona exitosa, pero no comenzó por un título. Correcto. Comenzó, comenzó por el deseo de buscarte a ti, de mejorarte, y cuando logras brillar tú, cuando logras convertirte en esta pequeña flama, puedes contagiar a otros y luego Cierto. finalmente lograr de Cierto. manera colectiva. Y eso a mí me parece increíble, ¿no? Increíble, esta conversación es tremenda motivación. Estamos aquí explorando muchos conceptos. Estamos hablando del liderazgo en los negocios, pero el liderazgo en general. Y hemos recapitulando, ¿verdad? Haciendo un resumen, hemos hablado del liderazgo personal. Rafael nos ha contado su experiencia. Un saludo a todos nuevamente de los que se están conectando y hay varias personas conectadas, así que compartan esta conversación, compártala, denos sus comentarios. Queremos saber si hay algún otro tema que también les gustaría escuchar. Pero hemos estado hablando de la importancia del liderazgo personal, de tomar esa responsabilidad de que todo el mundo tiene una creatividad dentro porque es algo personal, es algo individual y cada persona somos diferentes y ya tenemos esa creatividad. Y estábamos hablando también del desarrollo, cómo desarrollarnos para obtener ese liderazgo. Y como estaba diciendo un concepto, Rafael, tienes que tomar acción. Ujú. Una de las cosas, una de las claves del éxito es que yo tengo que dejar las excusas, tienes que dejar las excusas y tomar 100%, escucha bien, la responsabilidad de los resultados. O sea, los resultados que yo estoy teniendo, que Rafael está teniendo, es 100% mi responsabilidad. Yo no puedo responsabilidad. Entonces, cuando tú empiezas a dejar todas las excusas
y te cachas a ti mismo diciendo, oh, esto es una excusa. No, no, siempre puedes, algo que puedes hacer. No, no hay excusa, no hay excusa. Yo estoy en este momento en el lugar donde mis decisiones me han llevado. Y eso es algo bien importante, que nosotros no somos el reflejo de las condiciones, sino mis decisiones. Mis decisiones, para bien o para mal, te están llevando a este momento donde estás. Y queremos simplemente motivarte a que, como decía Rafael, tienes que hacerlo, tienes que comenzar, tienes que tomar acción. Y la acción es lo que te va a llevar a qué, a los resultados. No hay otra forma, ¿verdad, Rafael? No, yo creo que mi memoria ahorita mismo me explotó porque hace muchos años escuché a alguien decir, no hay día de resurrección, sino antes hay día de crucifixión. ¿Sí? O sea, Cierto. hay que entregarlo todo hasta la muerte para salir vivo. Tienes ¿Sí? que pasar por ese proceso. O sea, no hay camino fácil de gloria. No lo hay. Mira todas las compañías, mira todos los lugares, las personas exitosas o que marcamos como exitosas en la vida, tuvieron que pasar por un via crucis. Yo no sé si su motivador de ellos era Jesucristo, pero si no tienes un motivador, mira el camino del via crucis. Mira lo doloroso que es para llegar a un tercer día después de muerto resucitar. ¿Sí? Entonces, hay unas enseñanzas profundas, no solo a nivel teológico. Otra cosa que a mí me marcó mucho fue haber leído el libro de Viktor Frankl, que se llama Hombre en busca de significado. Sí, por ahí lo tengo. Increíble. Me imaginé que por ahí lo tendría. Sí. No sé dónde está ahora, pero precisamente en alguna parte lo acabo de ver y yo dije, espérate, este libro... aquí está. Bien, bien, bien. Aquí está, se ve al revés. Oh my gosh. Este Ese libro es libro, excelente, muy bueno. ese libro, si Y, no has leído. Y una de las cosas que habla, hablando del libro rapidito, es de cómo la necesidad de significado del hombre, ¿sabe? Por eso es que yo digo, vive tu sueño, no tus miedos, y es precisamente que yo quiero ayudar a las personas a encontrar el propósito, ¿ves? Porque tú tienes un propósito, entonces tú no vas a sentirte satisfecho hasta que tú no cumplas ese propósito. Y una de las cosas que a Víctor Frankl lo guió a través de todas las torturas y estar en un campamento nazi, fue esa necesidad anterior. No, yo tengo un significado, yo tengo un propósito. Y es tremendo. Si nos conocemos, te vamos a tener que hacer otro, Sí. otro programa. Yo lo lloré con lágrimas, yo lo leía con lágrimas, perdón. Yo leí recuerdo una noche estaba yo sentado aquí leyendo y estaba yo llorando. Es like, wow, o sea, ¿cómo es posible que esta información no esté disponible para las personas? Y a partir de ahí, obviamente, con otros libros que cambiaron mi vida, te van formando. Y para mí, yo sé que hay muchas cosas imposibles en la vida, ¿verdad? Pero jamás me detendrán, ¿verdad? Porque Correcto. para mí querer es poder y muchas veces requiere de capacitación, de fallas, pero si yo puedo ver un Víctor que sobrevivió a un holocausto y que sobrevivió con los peores escenarios que él describe allí, y no solamente eso, que salió bien, no salió traumado, aprendió algo, logró encontrarse a sí mismo y mirar la vida de una manera increíble. Sí. Yo no puedo pensar, ¿por qué yo no, en la comodidad de mi casa, a 70 grados en el invierno, con un café y una conchita de pan, por qué rayos no puedo encontrar significado en mi vida? No. Exacto. No hay way. Creo que ha sido una conversación tremendamente de bendición y edificante. Lamentablemente, pues, como todo tiene un principio, pues aquí tenemos que dejarlo, ¿verdad? En esta ocasión. Pero sería interesante saber sus comentarios, qué
qué necesitas, qué palabras necesitas, qué recursos necesitas. ¿Quieres emprender algo o te sientes tal vez desanimado? Déjanos tu comentario, déjame saber lo que necesitas. Y estamos aquí para ayudarte, para brindarte, como decimos, herramientas. Aquí en vivo están las direcciones, los links para el podcast Vive tu Sueño. Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Suscríbete también al canal de YouTube, que eventualmente pues estaré subiendo también video en el canal de YouTube. Y síguenos, también está la información de Rafael ahí. Está su Instagram, síguelo, él es un chef profesional y también siempre pone muchas veces comidas, ideas ahí en su Instagram, así que síguelo e interactúa con él. Así que estamos contentos que pudimos realizar esta conversación, esta plática, porque yo creo que es de bendición y tal vez déjanos saber qué otro tema te gustaría escuchar y podemos también planificar una conversación, porque yo estoy seguro que los dos nos apasiona esto. O sea, nos apasiona compartir, ¿verdad, Rafael? Nos apasiona compartir los conocimientos, inspirar a las personas. Yo creo que estamos en esa misma página, ¿verdad? Especialmente a los jóvenes que muchas veces no tienen gente quien ayude o se sienten como que no pueden a buscar ayuda o tienen ayuda errónea, ¿verdad? Yo hubiera querido que a mis 25 años, a mis 23 años, pudiera haber tenido esta gran herramienta, ¿verdad? Pero mira, aquí estoy. Sí, no, y algo que son cosas que se deberían enseñar a la escuela. Claro. Y cómo alcanzar tu potencial, cómo alcanzar tu propósito, cómo tener más fortaleza emocional, todas esas cosas que como tú dices, que muchas veces la hubiésemos tenido nosotros antes, nos hubiésemos economizado tal vez ciertas situaciones en la vida. Y así que ha sido un placer, Eli. Estoy para servirles por ahí si me quieren contactar. Ahí por ahí estará mi Instagram. Muchísimas gracias. Si la oportunidad se nos da, pues seguiremos por aquí compartiendo el cafecito. Esta ocasión, tengo una confesión que decirte. En esta ocasión tengo té. Muy bien. La confesión. Importante tener una tacita aquí. Exacto. Saboreando después de la plática. Así que muchas gracias. Ha sido un placer. Y búsquense este libro, Men in Search for Meaning. El hombre en busca de significado, por Viktor Frankl. Está muy barato. Sí. Muy buen libro. Bueno, pues muchas bendiciones, Rafael, y gracias a todos los que se conectaron. Así que comparte este video, denos su comentario bien importante y será hasta una próxima ocasión. Muchas bendiciones y recuerda, vive tus sueños, no tus miedos. Sí, señor. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.